En el extremo norte del continente americano, entre los océanos Atlántico y Pacífico, se extiende Estados Unidos, un territorio de dimensiones extraordinarias, donde las montañas, las grandes llanuras, los bosques, los desiertos y las regiones tropicales crean una diversidad de paisajes difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Desde las tierras heladas del norte hasta las costas cálidas del sur, la enorme variedad de climas, altitudes, suelos y ecosistemas ha permitido que la vida vegetal adopte formas sorprendentes, colores intensos y estrategias extraordinarias para sobrevivir. Pero detrás de esta aparente abundancia, existe una verdad que pocas veces contemplamos. Cada paisaje natural que desaparece, cada bosque que se fragmenta y cada especie que dejamos de proteger puede llevarse consigo una parte irreemplazable de la historia del planeta. Hoy comenzaremos un viaje para descubrir algunas de las expresiones más maravillosas de esta flora. Pero también para recordar que su futuro depende en gran medida de las decisiones que tomemos nosotros. En las tierras donde el sol se levanta sobre jardines exuberantes, y el aire cálido despierta los colores de la vegetación, una flor parece encenderse entre las hojas como una pequeña llamarada tropical. Sus pétalos amplios y delicados pueden vestir tonos rojos, rosados, naranjas, amarillos o combinaciones sorprendentes. Mientras su centro conduce la mirada hacia una larga columna de estambres. El hibisco posee una presencia casi teatral, capaz de convertir un jardín sencillo en un paisaje extraordinario. Su apariencia recuerda que algunas de las formas más espectaculares de la naturaleza también pueden encontrarse muy cerca de nuestros hogares. Esta planta destaca por sus flores grandes, generalmente abiertas durante periodos relativamente cortos, pero capaces de producir nuevas floraciones cuando las condiciones son favorables. Sus hojas son verdes, brillantes y ligeramente dentadas, formando una estructura frondosa que contrasta magníficamente con los pétalos. Algunas variedades presentan flores sencillas, mientras otras desarrollan corolas dobles y mucho más voluminosas.
En jardines de Estados Unidos, el hibisco se aprecia especialmente en regiones cálidas, donde puede crecer como arbusto ornamental. En climas más fríos también puede cultivarse, aunque ciertas variedades requieren protección durante el invierno o ser trasladadas a espacios resguardados. Esta diferencia climática demuestra algo esencial sobre las plantas ornamentales. Una misma especie puede desarrollarse extraordinariamente en un territorio y necesitar cuidados adicionales en otro. Comprender su ambiente natural es la primera herramienta para cultivarla correctamente. En casa, el hibisco puede convertirse en una magnífica protagonista del jardín, terraza o patio. Necesita varias horas de luz solar, aunque en regiones extremadamente calurosas puede agradecer cierta protección durante las tardes más intensas. El suelo debe ser fértil, rico en materia orgánica y capaz de eliminar el exceso de agua. Durante la temporada de crecimiento, conviene mantener una humedad regular, evitando tanto la sequía prolongada como el encharcamiento. Una poda moderada ayuda a conservar una estructura equilibrada y estimular nuevas ramas. También puede cultivarse en maceta, especialmente en zonas frías, donde trasladarlo a un lugar protegido permite conservarlo durante los meses de bajas temperaturas. Sus flores no solamente atraen nuestras miradas, sino que también pueden despertar la actividad de diferentes visitantes del jardín. Dependiendo de la variedad y del entorno, pueden recibir visitas de mariposas, abejas y otros organismos que buscan néctar o interactúan con sus estructuras florales. Al combinar hibiscos con otras especies nativas y ornamentales, podemos crear espacios más diversos y atractivos para la fauna. Esta diversidad resulta especialmente importante en ambientes urbanos, donde la pérdida de vegetación reduce los lugares disponibles para numerosos organismos. Un jardín cuidadosamente diseñado puede convertirse así en una pequeña isla de vida, demostrando que incluso los espacios domésticos tienen un papel dentro del equilibrio ecológico. Frente a una flor de hibisco completamente abierta, resulta fácil concentrarse solamente en su espectacular belleza y olvidar todo lo que existe detrás de ella. Cada hoja necesita agua, cada raíz depende de un suelo saludable y cada flor forma parte de un sistema natural mucho más amplio.
Cuidar esta planta responsablemente implica utilizar el agua con moderación, evitar tratamientos químicos innecesarios y proteger la diversidad que comparte nuestro jardín. Las plantas no son simples adornos colocados para embellecer nuestras casas, son organismos vivos que participan en complejas redes ecológicas. Protegerlas significa también proteger la vida que depende de ellas. Si estás disfrutando este recorrido por las plantas maravillosas y espectaculares de Estados Unidos, este es el momento perfecto para apoyar a Ecoflora. Deja un like, comparte este video con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal Ecoflora y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando, descubriendo y compartiendo las maravillas del mundo vegetal, mientras aprendemos juntos a valorar y proteger la naturaleza. Ahora sí, continuamos con el documental. En las vastas llanuras, donde el viento recorre los campos y el amanecer despierta lentamente los paisajes, una planta de aspecto delicado transforma el horizonte con una de las tonalidades más evocadoras del mundo vegetal. Sus espigas violetas parecen pequeñas llamas de color, elevándose entre hojas estrechas y plateadas. Mientras una fragancia intensa se dispersa con cada corriente de aire. La lavanda posee una belleza sencilla, pero profundamente cautivadora. Capaz de convertir jardines comunes en escenarios llenos de serenidad. En Estados Unidos, sus flores adornan patios, huertos ornamentales y grandes extensiones rurales. Especialmente donde el clima ofrece abundante luz solar y suelos bien drenados. Más allá de su apariencia, esta planta posee una estructura perfectamente adaptada a ambientes donde el agua puede ser limitada. Sus hojas estrechas y cubiertas por diminutos pelos ayudan a reducir la pérdida de humedad, mientras sus tallos sostienen numerosas flores agrupadas en espigas. La lavanda
puede formar pequeños arbustos compactos y redondeados, convirtiéndose en una excelente opción para bordes, caminos y jardines rocosos. Sus tonos pueden variar desde violetas intensos hasta azules suaves y blancos en determinadas variedades. Cuando florece en grandes grupos, el efecto visual resulta extraordinario. Una extensa superficie púrpura que parece fundirse con el cielo bajo la luz dorada. Originaria principalmente de la región mediterránea, esta especie encontró un lugar privilegiado en numerosos jardines estadounidenses debido a su resistencia y atractivo ornamental. La lavanda verdadera, conocida científicamente como Lavandula angustifolia, se desarrolla especialmente en lugares soleados, con buena circulación de aire y terrenos que no permanezcan constantemente húmedos. En Estados Unidos puede cultivarse en diferentes regiones, aunque su comportamiento dependerá del clima y de la variedad elegida. Las zonas con inviernos demasiado húmedos pueden representar un desafío. Mientras los ambientes secos y soleados suelen favorecer su crecimiento. Su resistencia demuestra cómo una planta aparentemente frágil puede estar extraordinariamente preparada para sobrevivir. Cultivarla en casa es posible incluso en espacios relativamente pequeños, siempre que se respeten algunas condiciones esenciales. Necesita abundante luz solar directa y un suelo ligero, poroso y con excelente drenaje. El exceso de agua puede ser uno de sus principales enemigos, especialmente cuando las raíces permanecen saturadas durante largos periodos. Por eso, conviene permitir que el terreno se seque parcialmente entre riegos. Una poda ligera después de la floración ayuda a conservar su forma compacta y estimular un crecimiento saludable. También puede cultivarse en macetas, siempre que éstas tengan orificios de drenaje adecuados y se coloquen en lugares luminosos. Durante la floración, la lavanda se convierte además en un pequeño centro de actividad ecológica. Sus flores producen néctar que puede atraer abejas, mariposas y otros insectos. Transformando un jardín ornamental en un espacio con mayor movimiento de vida.
Esta relación entre flores y polinizadores demuestra que una planta puede ser hermosa y al mismo tiempo cumplir una función dentro de su entorno. Incorporar especies florales diversas permite ofrecer alimento durante diferentes épocas del año y crear pequeños corredores para la fauna. Así, incluso un jardín urbano puede contribuir modestamente a conservar poblaciones de insectos que desempeñan funciones esenciales en numerosos ecosistemas. Contemplar un campo de lavanda al amanecer puede parecer una experiencia puramente estética, pero detrás de ese espectáculo existe una lección más profunda. Cada planta depende del suelo, del agua, del clima, de los insectos e innumerables relaciones invisibles que hacen posible su existencia. Cuando cultivamos lavanda de manera responsable, evitando el desperdicio de agua y reduciendo productos químicos innecesarios, también estamos protegiendo parte de ese delicado equilibrio. La naturaleza no necesita jardines perfectos, necesita espacios donde la vida pueda continuar. Y quizá ahí reside la verdadera belleza de esta planta, recordarnos que cuidar un pequeño jardín también puede ser una forma de cuidar el planeta. En las vastas llanuras del planeta, entre jardines bañados por el amanecer y paisajes donde la naturaleza parece pintar con delicadeza, existe una flor capaz de transformar cualquier rincón en un escenario extraordinario. Sus pétalos, superpuestos como pequeñas capas de seda, pueden aparecer en tonos rojos, blancos, rosados, amarillos, naranjas e incluso variedades de tonalidades púrpuras. Cada flor parece guardar una historia escrita por la evolución, mientras su aroma se desliza suavemente por el aire. Más que una simple planta ornamental, la rosa representa una de las expresiones más reconocibles de la belleza vegetal que acompaña al ser humano desde hace siglos. La diversidad de esta planta resulta verdaderamente sorprendente. Bajo el nombre científico Rosa spp, se reúnen numerosas especies, variedades e híbridos que presentan diferencias extraordinarias en tamaño, forma, fragancia y coloración.
Algunas desarrollan flores pequeñas y delicadas, mientras otras producen grandes corolas que dominan visualmente cualquier jardín. Sus tallos pueden ser erguidos, arqueados o trepadores, y generalmente están protegidos por estructuras conocidas popularmente como espinas. En Estados Unidos, las rosas pueden encontrarse en jardines residenciales, parques, jardines botánicos y espacios públicos, adaptándose especialmente bien a regiones donde reciben suficiente luz solar y cuentan con condiciones apropiadas de cultivo. Su hábitat original se relaciona principalmente con regiones templadas del hemisferio norte, aunque actualmente las rosas ornamentales han viajado mucho más allá de sus territorios ancestrales. En Estados Unidos se cultivan desde zonas con inviernos fríos hasta regiones de clima más cálido. Siempre seleccionando variedades adecuadas para cada ambiente. Algunas toleran temperaturas bajas y periodos de reposo, mientras otras necesitan protección frente al frío intenso. Esta capacidad de adaptación ha convertido a las rosas en protagonistas de innumerables paisajes. Sin embargo, detrás de su apariencia delicada, existe una planta resistente, capaz de sobrevivir y renovarse temporada tras temporada cuando encuentra las condiciones necesarias. Cultivar una rosa en casa puede ser una experiencia extraordinariamente gratificante, pero su belleza requiere ciertos cuidados. La mayoría de las variedades necesitan varias horas de luz solar directa diariamente, un suelo fértil y bien drenado, además de riegos regulares sin mantener las raíces permanentemente empapadas. También conviene proporcionar suficiente espacio para que circule el aire entre sus ramas y hojas. La poda ayuda a mantener una estructura saludable, estimular nuevos brotes y favorecer la producción de flores. El abonado equilibrado durante la época de crecimiento puede complementar estos cuidados. Observar una rosa abrirse lentamente después de semanas de desarrollo permite comprender la paciencia de la naturaleza. Pero la verdadera fascinación de las rosas no se encuentra únicamente en sus colores o perfumes.
Sus flores también participan en las relaciones ecológicas de los jardines, proporcionando recursos para distintos insectos polinizadores. Especialmente cuando se cultivan variedades que conservan estructuras florales accesibles. Por eso, un jardín de rosas puede convertirse en algo más que un espacio decorativo si se combina con otras plantas capaces de ofrecer alimento y refugio a la fauna. Elegir especies y variedades responsables, evitar el uso excesivo de productos químicos y favorecer la diversidad vegetal son pequeñas decisiones que ayudan a construir jardines más saludables, donde la belleza humana y la naturaleza puedan coexistir. Al contemplar una rosa bajo la luz del amanecer, resulta difícil no reconocer algo profundamente especial en ella. Su belleza no apareció para adornar nuestras casas, sino que es consecuencia de millones de años de adaptación, reproducción y supervivencia. Nosotros simplemente aprendimos a apreciarla y cultivarla. En cada pétalo existe una oportunidad para recordar que los jardines también pueden convertirse en refugios para la vida. Proteger las plantas, conservar los espacios verdes y cultivar con responsabilidad significa respetar mucho más que una flor. Significa comprender que incluso una pequeña parcela de tierra puede formar parte de un mundo natural mucho más grande, complejo y maravilloso. En los jardines donde la luz del amanecer acaricia lentamente las hojas, una extraordinaria presencia vegetal parece reunir en sus flores los colores del cielo y de las estaciones. Sus grandes agrupaciones florales forman auténticas esferas naturales, capaces de transformar un rincón sencillo en un paisaje lleno de vida. Azules profundos, rosados delicados, blancos luminosos y violetas cambiantes pueden aparecer sobre una misma especie, dependiendo de la variedad y de las condiciones del suelo. La hortensia posee una belleza abundante y serena, como si cada floración fuera una celebración silenciosa de la naturaleza en los jardines de Estados Unidos. Una de sus características más fascinantes se encuentra precisamente en sus enormes inflorescencias. Compuestas por numerosas flores pequeñas que, agrupadas, producen ese aspecto espectacular tan apreciado por jardineros y paisajistas.
La hortensia puede desarrollar arbustos frondosos, con hojas amplias, verdes y de textura ligeramente áspera, que sirven como telón natural para sus flores. En muchas regiones estadounidenses aparece en patios, parques y jardines residenciales, donde puede convertirse en uno de los principales atractivos visuales. Su presencia cambia con las estaciones. Durante los meses cálidos, alcanza su máximo esplendor. Mientras que, posteriormente, sus flores pueden adquirir tonalidades envejecidas igualmente hermosas. Originaria de Asia, esta planta encontró en diferentes regiones de Estados Unidos condiciones favorables para desarrollarse como ornamental. El nombre científico Hydrangea macrophylla es una de las hortensias más conocidas y cultivadas, especialmente valorada por sus grandes cabezas florales. Prefiere ambientes con humedad moderada, suelos ricos y lugares donde reciba buena iluminación. Aunque muchas variedades agradecen cierta protección frente al sol intenso de las tardes. En zonas demasiado cálidas, una ubicación parcialmente sombreada puede ayudar a conservar la frescura de sus hojas. Esta capacidad de adaptarse a distintos jardines explica parte de su enorme popularidad entre los amantes de las plantas. Cultivar una hortensia en casa puede ser relativamente sencillo cuando se comprenden sus necesidades. Requiere un suelo fértil, con buen drenaje y humedad constante. Pero sin acumulaciones de agua que puedan perjudicar sus raíces. La iluminación ideal depende del clima. En regiones templadas puede tolerar más sol, mientras que en lugares muy cálidos conviene proporcionarle sombra durante las horas más intensas. El riego regular es fundamental, especialmente durante los períodos secos. También puede beneficiarse de una capa de materia orgánica alrededor de la base y de podas realizadas correctamente, teniendo en cuenta que diferentes variedades producen flores sobre ramas de distintas edades.
Existe además un fenómeno que convierte a algunas hortensias en verdaderas artistas del jardín. En determinadas variedades, especialmente las de flores grandes y redondeadas, el color puede cambiar dependiendo de la química del suelo. Una mayor disponibilidad de aluminio y determinadas condiciones de acidez pueden favorecer tonalidades azules o violetas. Mientras ambientes menos ácidos suelen relacionarse con flores rosadas. No todas las variedades responden de la misma manera, pero este comportamiento demuestra cómo las plantas interactúan con el mundo que las rodea. El suelo, el agua y los minerales no son simples elementos del paisaje, forman parte de una compleja conversación natural que también determina su apariencia. Y cuando una hortensia florece abundantemente frente a una casa, nos recuerda que la belleza puede surgir cuando aprendemos a trabajar junto a la naturaleza y no contra ella. Mantener un jardín saludable significa cuidar el suelo, utilizar el agua responsablemente y evitar tratamientos químicos innecesarios que puedan afectar a insectos, microorganismos y otros organismos. Las flores pueden ofrecer recursos a distintos visitantes del jardín, especialmente cuando forman parte de un paisaje diverso. Proteger estas plantas y los ecosistemas donde prosperan no consiste solamente en conservar colores hermosos. Significa comprender que cada jardín puede convertirse en un pequeño refugio de biodiversidad, capaz de acercarnos nuevamente al mundo natural. En los jardines donde la mañana despierta entre hojas verdes, y el aire conserva todavía la frescura de la noche, una flor blanca parece guardar en su fragancia la esencia de los paisajes tropicales. Sus pétalos, suaves y perfectamente formados, contrastan con un follaje oscuro, brillante y elegante. Creando una imagen de extraordinaria pureza. La gardenia no necesita colores intensos para llamar la atención. Su belleza nace de la combinación entre blancura, perfume y armonía. Cuando florece, puede transformar un pequeño jardín en un espacio envolvente, donde cada corriente de aire transporta una fragancia capaz de despertar recuerdos y emociones profundamente humanas. Su atractivo visual se encuentra en sus flores blancas, que pueden presentar formas sencillas o dobles dependiendo de la variedad.
Al abrirse, algunas parecen pequeñas estrellas, mientras otras adquieren una apariencia semejante a delicadas rosas de porcelana. Sus hojas permanecen verdes durante gran parte del año en climas apropiados y poseen una superficie brillante que intensifica el contraste con las flores. La gardenia también destaca por su perfume, especialmente durante las horas cálidas. Esta combinación de características la convirtió en una de las plantas ornamentales más apreciadas. Su aspecto delicado, sin embargo, oculta una planta que puede ser exigente cuando las condiciones ambientales no son adecuadas. Originaria de regiones de Asia, especialmente China y Japón, la gardenia ha viajado desde bosques y ambientes subtropicales hasta jardines de numerosos países. La especie conocida como Gardenia jasminoides se cultiva ampliamente como planta ornamental debido a sus flores fragantes y su follaje atractivo. En Estados Unidos prospera especialmente en zonas cálidas y húmedas, como partes del sureste, donde las temperaturas permiten mantenerla al aire libre. En regiones frías, puede cultivarse en recipientes para protegerla durante el invierno. Prefiere lugares luminosos, pero protegidos del sol excesivamente intenso. Además de ambientes donde exista humedad ambiental suficiente para mantener sus hojas saludables. Cultivar una gardenia en casa requiere mayor atención que otras plantas ornamentales, pero la recompensa puede ser extraordinaria. Necesita un suelo ácido, fértil y con excelente drenaje, además de humedad constante sin llegar al encharcamiento. Una iluminación abundante, preferiblemente filtrada o con sol suave, favorece la floración. También agradece cierta humedad ambiental, especialmente cuando se encuentra en interiores o lugares secos. Es conveniente protegerla de cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. La fertilización destinada a plantas acidófilas puede ayudar durante la etapa de crecimiento. Cuando las hojas amarillean, puede ser una señal de problemas relacionados con el suelo, el riego, la nutrición o las raíces. La fragancia de sus flores representa una de las características más extraordinarias de esta especie, pero también nos invita a observar con mayor atención su relación con el entorno.
Las flores pueden recibir visitas de distintos insectos, especialmente cuando se encuentran dentro de jardines diversos donde existen otras fuentes de alimento. Por esta razón, acompañar a la gardenia con plantas adaptadas a la región puede aumentar la variedad de vida presente en el espacio. Los jardines no tienen que ser solamente composiciones ornamentales, pueden convertirse en pequeños ecosistemas donde flores, hojas, insectos, microorganismos y suelo participan conjuntamente en una delicada red natural. Ante una gardenia completamente florecida, resulta sencillo comprender por qué tantas generaciones han quedado cautivadas por ella. Sin embargo, su belleza también nos enseña que la naturaleza funciona mediante equilibrios delicados. Una planta que necesita determinadas condiciones nos obliga a observar el suelo, el agua, la temperatura y la luz antes de intervenir. Cuidarla responsablemente significa evitar el exceso de fertilizantes y productos químicos, utilizar el agua con conciencia y respetar los organismos que comparten nuestro jardín. Porque una flor hermosa no debería ser solamente un objeto de admiración, también puede convertirse en un recordatorio de que proteger la naturaleza comienza con aprender a comprenderla. En los paisajes donde el sol cae sobre muros, jardines y caminos, una cascada de colores parece descender desde las alturas como si el propio verano hubiera decidido florecer sobre la tierra. La bugambilla puede cubrir paredes enteras con tonos fucsias, rosados, rojos, violetas, naranjas o blancos, creando escenas de extraordinaria intensidad. Sus ramas trepadoras se extienden buscando espacio y luz, mientras pequeñas flores quedan rodeadas por estructuras coloridas que atraen inmediatamente la mirada. En los jardines estadounidenses de regiones cálidas, esta planta se convierte en una protagonista indiscutible, capaz de transformar construcciones sencillas en auténticos escenarios tropicales. Una de sus mayores particularidades está en aquello que nuestros ojos identifican como flores. Las estructuras de colores intensos son principalmente brácteas, hojas modificadas que rodean las pequeñas flores verdaderas, generalmente mucho más discretas.
Esta estrategia convierte a la planta en un espectáculo visual sin necesidad de producir grandes corolas tradicionales. Sus tallos pueden alargarse considerablemente y desarrollar espinas, permitiéndole apoyarse sobre estructuras cercanas mientras avanza. Cuando encuentra suficiente espacio, puede formar grandes masas vegetales que parecen verdaderas cascadas de color. El contraste entre sus hojas verdes y las brácteas brillantes explica por qué ocupa un lugar privilegiado entre las plantas ornamentales más llamativas. Originaria de Sudamérica, especialmente de regiones tropicales y subtropicales, la bugambilla se ha extendido ampliamente por zonas cálidas del planeta. El género Bougainvillea reúne diversas especies y numerosos cultivares ornamentales adaptados a diferentes condiciones y colores. En Estados Unidos, prospera especialmente en Florida, California, Texas, Arizona y otras regiones donde las temperaturas permiten su crecimiento al aire libre. Necesita abundante luz solar y tolera relativamente bien períodos de sequía una vez establecida. Sin embargo, las heladas pueden dañarla seriamente. Por eso, en regiones frías, suele cultivarse en recipientes que pueden trasladarse durante el invierno a lugares protegidos. Cultivarla en casa es posible y puede producir resultados espectaculares si recibe las condiciones adecuadas. La bugambilla necesita varias horas de sol directo cada día, preferiblemente en un espacio cálido y bien ventilado. El suelo debe ser ligero y tener un drenaje excelente porque el exceso permanente de humedad puede perjudicar sus raíces. Los riegos deben ser moderados, permitiendo que el terreno se seque parcialmente entre ellos. Una poda controlada ayuda a mantenerla compacta y a dirigir su crecimiento. También es importante considerar sus espinas al elegir la ubicación, especialmente si existen niños o animales cerca de los senderos por donde se extiende. Cuando florece abundantemente, la bugambilla puede convertirse en un punto de encuentro para distintos visitantes del jardín. Sus flores verdaderas, aunque pequeñas, pueden ofrecer recursos para insectos que se acercan a ellas, mientras la estructura vegetal proporciona refugio y complejidad al espacio.
pero su presencia también nos recuerda que las plantas ornamentales deben manejarse responsablemente. En algunos lugares, ciertas especies o variedades pueden crecer con enorme vigor y escapar de los espacios cultivados, por lo que conviene conocer las características locales antes de plantarlas. Elegir variedades apropiadas y evitar su expansión fuera de las zonas destinadas al cultivo ayuda a mantener ecosistemas equilibrados. La espectacularidad de una bugambilla cubierta de color puede hacernos olvidar que estamos frente a un organismo que depende profundamente de su entorno. Necesita luz, agua, suelo y temperaturas compatibles con su naturaleza, pero también forma parte de una comunidad de seres vivos mucho más amplia. Cuidarla responsablemente significa no desperdiciar agua, evitar aplicaciones químicas innecesarias y controlar su crecimiento cuando pueda afectar otras plantas. La belleza de un jardín no debería medirse solamente por la cantidad de flores que contiene, sino por la vida que consigue sostener. Cada bugambilla cultivada con respeto nos puede recordar que embellecer nuestro entorno también implica aprender a protegerlo. En los bosques húmedos y caducifolios del planeta, donde la luz atraviesa las ramas y cae suavemente sobre el suelo cubierto de hojas, existe una planta capaz de convertir la llegada de la primavera en una explosión de color. Sus flores aparecen agrupadas entre el follaje, cubriendo las ramas con tonos rosados, rojos, blancos, violetas y naranjas. La azalea parece despertar de repente, como si durante el invierno hubiera guardado cuidadosamente toda su energía para ofrecerla en pocos días. En los jardines estadounidenses, su floración transforma parques, patios y senderos en paisajes extraordinarios, llenos de formas delicadas y colores vibrantes. Su belleza reside también en la diversidad de sus flores. Algunas variedades producen corolas sencillas, mientras otras presentan pétalos dobles y estructuras mucho más abundantes. Las hojas suelen ser pequeñas y densas, formando arbustos compactos que pueden utilizarse para crear bordes, macizos o composiciones ornamentales.
Muchas azaleas florecen antes de desarrollar completamente el nuevo crecimiento, generando un contraste espectacular entre las flores y las ramas. Dependiendo de la variedad, pueden alcanzar diferentes tamaños y presentar periodos de floración distintos. Esta diversidad permite encontrar azaleas apropiadas para numerosos diseños de jardín. Desde pequeños espacios domésticos hasta extensos paisajes ornamentales. Las azaleas pertenecen al género Rhododendron y existen numerosas especies y cultivares distribuidos por diferentes regiones del mundo. Muchas especies utilizadas en jardinería tienen origen asiático, mientras algunas son nativas de Norteamérica. En Estados Unidos se han convertido en plantas emblemáticas de numerosos jardines, especialmente en el sureste, donde el clima húmedo y los suelos adecuados favorecen su desarrollo. Prefieren terrenos ácidos, ricos en materia orgánica y con buen drenaje. También agradecen cierta protección frente al sol intenso, aunque necesitan suficiente luz para producir una floración abundante. Elegir una variedad adaptada al clima local resulta fundamental para obtener plantas vigorosas. Cultivar una azalea en casa puede ser una experiencia gratificante si se respeta su particular relación con el suelo. Necesita un terreno ácido, húmedo pero bien drenado y una ubicación con iluminación abundante o sombra parcial según el clima. Durante los periodos secos requiere riegos regulares, especialmente mientras establece sus raíces. Una capa de materia orgánica alrededor de la planta ayuda a conservar la humedad y proteger el sistema radicular. La poda debe hacerse con cuidado, generalmente después de la floración, evitando eliminar innecesariamente las ramas que producirán flores posteriormente. Con estos cuidados puede convertirse durante años en una de las protagonistas del jardín. Cuando sus flores aparecen, la azalea también contribuye a enriquecer visualmente los espacios donde crece y puede formar parte de jardines que favorezcan una mayor diversidad. Sus arbustos proporcionan estructura y refugio para pequeños organismos, especialmente cuando se combinan con otras plantas que ofrecen alimento durante distintas estaciones.
Sin embargo, no todas las azaleas tienen las mismas características ecológicas, por lo que resulta conveniente preferir especies y variedades apropiadas para cada región. Evitar el uso excesivo de pesticidas permite que insectos y otros visitantes continúen formando parte del jardín. La verdadera riqueza de un paisaje ornamental aparece cuando la belleza convive con la vida. Observar una azalea durante su espectacular floración nos recuerda que la naturaleza trabaja durante meses para ofrecernos momentos que pueden durar apenas unas semanas. Cada botón floral representa agua, energía, minerales, luz y tiempo, convertidos finalmente en color. Por eso, cuidar estas plantas también significa aprender a valorar los procesos naturales que hacen posible su existencia. Utilizar responsablemente el agua, mantener saludable el suelo y evitar sustancias que puedan dañar la biodiversidad son acciones sencillas pero importantes. Una azalea no debería ser solamente un adorno, puede ser una puerta hacia una relación más consciente con la naturaleza y con los pequeños ecosistemas que todavía sobreviven a nuestro alrededor. Después de recorrer la extraordinaria diversidad vegetal de Estados Unidos, queda una certeza difícil de ignorar. La belleza de la naturaleza no es un lujo, sino una parte esencial de la vida. Cada flor, cada hoja, cada árbol y cada paisaje representa el resultado de incontables procesos que comenzaron mucho antes de nuestra existencia. Detrás de sus colores y formas existe una compleja red de relaciones entre el suelo, el agua, el clima, los insectos y otros seres vivos. Contemplar estas maravillas debería despertar en nosotros algo más profundo que admiración. El deseo sincero de proteger aquello que todavía permanece. Sin embargo, muchos de estos paisajes enfrentan presiones provocadas por la expansión urbana, la pérdida de hábitats, la contaminación y los cambios en las condiciones ambientales.
La conservación no depende únicamente de grandes instituciones o de quienes trabajan directamente en los bosques. También comienza con nuestras decisiones cotidianas. Cuidar un jardín, utilizar responsablemente el agua, evitar sustancias dañinas, proteger a los polinizadores y respetar los espacios naturales son pequeñas acciones que pueden formar parte de un cambio mucho mayor. Cuando aprendemos a observar la naturaleza con respeto, dejamos de verla simplemente como un escenario y comenzamos a comprender que nosotros también formamos parte de ella. Si este recorrido por las plantas maravillosas y espectaculares de Estados Unidos te permitió descubrir algo nuevo y mirar la naturaleza con otros ojos, te invitamos a dejar un like, compartir este documental con otras personas y suscribirte a Ecoflora para continuar explorando juntos las maravillas del mundo vegetal. Y no te vayas todavía, porque el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo te llevará hacia otro fascinante recorrido por la naturaleza. Haz clic en él y acompáñanos en una nueva aventura, porque todavía quedan innumerables especies, paisajes y secretos por descubrir.